Muy buenas a todos, coders, bienvenidos a un nuevo video de All Code. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que se llama REST. Esto debido a una petición que me hizo un compañero, un amigo, que básicamente quería aprender un poquito más sobre backend, sobre APIs. Entonces pues decidí empezar con este, que básicamente, con REST, que básicamente es como una manera sencilla y bastante utilizada y popular para hacer APIs. Bueno, pues entonces sin más vamos a empezar. Básicamente REST significa Representational State Transfer. REST es como una manera en la que nosotros, o un mecanismo, ¿sí? con el que nosotros podemos conectar varios sistemas mediante el protocolo HTTP. Esta comunicación es agnóstica al lenguaje de programación. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer una API que esté, por ejemplo, en Java y comunicarla con otra API que esté, por ejemplo, en Python, en C Sharp, en JavaScript, en TypeScript. Entonces, digamos que podemos comunicar varios sistemas utilizando este mecanismo con el protocolo HTTP. Ahí, como vemos en la imagen, básicamente tenemos un cliente y un servidor, que es como la opción más típica que tenemos, que básicamente el cliente sería como un frontend, una aplicación como tal, y el server como tal, que es otro mecanismo o otro sistema, sería básicamente el backend. Entonces el cliente le pide unos recursos al servidor, el servidor le devuelve los recursos si es que este está autorizado. Entonces, vamos a ver, REST básicamente nos permite manipular recursos. Recursos básicamente son como los datos y estos se vuelven en formatos que normalmente son o XML o JSON. En la actualidad se suele utilizar más JSON que XML porque pues JSON es una manera, es como más ligero y también es una manera en la que podemos ver los datos mucho más fáciles. Aquí estamos viendo, digamos, una comparación de ambos, digamos, tipos de datos. Entonces, digamos que acá tenemos XML, que XML es como un HTML, es muy parecido a HTML, pero pues digamos que de esta manera la que se usaba, digamos, hace mucho tiempo era muy popular para estructurar los datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un usuario con el ID 1 y tenemos las propiedades de esta manera. El problema de esto residía cuando teníamos propiedades como que eran como objetos anidados. Por ejemplo, digamos que este usuario tuviera permisos, entonces el objeto se convertía en algo muy complejo y difícil de leer. Entonces, pues JSON soluciona ese problema porque JSON es algo muy, digamos, fácil de leer, que podemos entender a simple vista. Entonces, digamos que en la actualidad es muy utilizado JSON en lugar de XML, aunque aún se siguen viendo en, digamos, APIs que utilizan XML, pues por alguna razón específica que puede depender de la necesidad de los clientes o así. ¿Listo? Entonces vamos a seguir, vamos a explicar qué son los recursos. Acá anteriormente yo les dije que REST nos permite manipular recursos. Vamos a hablar qué es un recurso. Bueno, los recursos son prácticamente los datos que nosotros tenemos y se accede a ellos mediante verbos HTTP. Si nunca han escuchado esto de verbos HTTP, pues básicamente se hace referencia a unos verbos que se utilizan en inglés y están asociados con operaciones a nivel de la API como tal. Entonces, por ejemplo, el verbo post significa crear. El verbo get significa leer. El verbo put y patch significa actualizar. Y el verbo delete significa eliminar. La diferencia entre el put y el patch normalmente se da en que entre el put siempre suele actualizar un recurso completo y el patch es para actualizar una versión parcial como tal de lo que queremos actualizar. ¿Listo? Entonces, digamos que hay muchos más verbos, sin embargo, estos son como los más utilizados que nosotros tenemos en REST, bueno, o como tal en HTTP, que son el post, el get, el put, el patch y el delete. Entonces, pues ya sabemos más o menos, este crea, este nos permite leer, estos de aquí nos permiten actualizar y este nos permite eliminar. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque va a ser muy útil cuando estemos creando nuestra API. ¿Okay? Entonces, miremos acá cómo se accede a estos recursos. Estos recursos se acceden mediante una URI. Una URI es básicamente como un identificador que nosotros tenemos del recurso. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos que nosotros tenemos para identificar nuestros recursos. En este caso los recursos son usuarios, ¿vale? Entonces miremos el primero, el get/users, básicamente nos está diciendo que vamos a obtener todos los usuarios, todos los recursos que son usuarios. El users, el /1, nos está diciendo que vamos a obtener el usuario con el ID 1 o bueno, el identificador número 1. No necesariamente tiene que ser el ID, puede ser otro tipo de parámetro que nosotros le pasemos aquí como para poder identificar qué recurso es el que nosotros queremos. Aquí, por ejemplo, el post hace referencia a que nosotros vamos a crear un usuario o pueden crear varios. Pueden crearse varios dependiendo de cómo nosotros estructuremos la API como tal. También tenemos el put. Este básicamente nos permite actualizar el usuario número 1 con el identificador 1 casi totalmente.
Y el patch nos permite actualizar ese mismo usuario 1, pero parcialmente. Aquí se me fue una T. El delete nos permite eliminar al usuario 1, porque es /users/1. Entonces este es como el identificador que estamos usando. Y miramos que estos ya son dos casos como un poquito más amplios, que son por ejemplo getUsers1 permissions. Aquí le estamos diciendo que queremos obtener todos los permisos del usuario número 1 o identificado con el ID 1. O acá tenemos que queremos el permiso 1 del usuario 1. Entonces básicamente es eso. Digamos que estas son las UTIs que les mencionaba, que son las que nos permiten obtener los recursos o manipularlos como tal. Porque miremos que aquí tenemos, creamos, actualizamos y eliminamos. ¿Listo? Entonces de esta manera es que nosotros podemos manipular esos recursos o datos que tenemos. Antes de seguir quiero llegar como a unos conceptos importantes que espero que todos sepan, y si no se lo saben pues aquí estamos para reforzarlos. Tenemos primero lo que es el body, los params, los query params y los headers. El cuerpo o el body básicamente es lo que nosotros, es como un cuerpo de la petición, el cual nosotros enviamos datos al servidor de tal manera que el servidor pueda hacer algo con esos datos. Entonces, por ejemplo, el post, el put, el patch y el delete aceptan el body, el get no acepta el body. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos crear un recurso, usamos el post. Recordemos que el post está relacionado con crear. Post relacionado con crear. Entonces, como queremos crear un recurso, usamos el método post. Y en el body le pasamos, por ejemplo, el nombre. En este caso, que estamos usando usuarios, como por ejemplo pasarle el nombre, no sé, la identificación, el email. Y eso es lo que va en el body. Como son datos importantes que están relacionados con el proceso de crear en este caso. Por otra parte tenemos los params. Los params son como esos identificadores dinámicos que teníamos por ejemplo acá. Miremos que acá tenemos por ejemplo users/1. Este 1 podría ser perfectamente un 1420, ¿cierto? Entonces este valor de aquí tiene que ser dinámico de tal manera que nosotros podamos hacer consultas modificando este número de tal manera que obtengamos ese respectivo recurso. ¿Listo? Entonces normalmente se denomina así con dos puntos param, o sea, aquí le podemos poner dos puntos ID dependiendo de cómo nosotros queramos llamar a ese parámetro, ¿cierto? Entonces esto lo que nos permite es como hacer dinámica nuestra API de tal manera que podamos solicitar recursos con respecto a la URL, ¿ok? También tenemos algo parecido a los params que son los query params. Los query params son muy utilizados, por ejemplo, para hacer consultas, ¿cierto? De hecho se llaman parámetros de consulta y se usan especialmente como para hacer la paginación, el ordenamiento, hacer búsquedas. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos users/page1 y limit 10. El primer query param es page y estamos diciendo que estamos como en la página 1 y queremos limitar, digamos, los recursos a 10. O sea que solo quiero obtener los primeros 10 recursos. Básicamente eso es lo que nos dice esto. Normalmente el primer query param siempre viene con un signo de interrogación y de ahí en adelante siempre van con este símbolo que se denomina ampersand, que es como el i, sí, es como básicamente la i. Y entonces básicamente con estos query params es que nosotros podemos como personalizar una consulta para generar como un tipo de funcionamiento específico. En este caso es el de paginar y obtener recursos. Esto es totalmente como personalizable. Usted le puede perfectamente colocar page, le puede perfectamente colocar una P, un page number, cualquier cosa. Pero obviamente tu API tiene que entender ese parámetro, ¿ok? Y finalmente tenemos aquí los headers. Los headers son algo curioso porque son como metadatos que nosotros tenemos en la petición HTTP. Digamos que estos son muy utilizados en conceptos, por ejemplo, como de autenticación. Normalmente se envía un token en este header para decir como esta persona está autenticada o no es autenticada. Y digamos que muchas veces se controla ese header para decir como, vale, como esta persona no es autenticada, no la voy a dejar entrar a mi API o acceder a mis recursos. O también se puede utilizar como para incorporar información, metadatos pues, que son como el contenido de la petición, como por ejemplo lo son el tipo de contenido que vamos a devolver, la longitud del contenido que vamos a enviar, algo así, ¿vale? Eso se hace sobre todo en la petición. Y listo, esas son las cosas importantes que quería recalcar en este punto. Bueno, ya sabemos qué es REST y ahora vamos a ver qué es una API REST. Una API REST no es más que un sistema que utiliza REST. Entonces, pues nosotros tenemos un servidor, creamos una API y hacemos... REST es como una manera de crear una API, ¿vale? Es como un protocolo, por decirlo así, una serie de pasos que tenemos que seguir, una estructura. Entonces,
lo que es una API REST. Una API REST es básicamente una API que implementa REST para exponer funcionalidades y asimismo manipular los recursos que nosotros queramos, en este caso, exponer a nuestro cliente como tal, ¿vale? Y bueno, acá hay algo importante que ya es lo último que, pues, que quiero mostrarles. Ya después, como les dije, tenemos un video que va a salir a la par que que básicamente vamos a hacer una API REST. Ahí chiquitica, que nos va a permitir entender mucho mejor este concepto. Bueno, pero antes que nada vamos a ver este concepto que es el API REST Stateful y el API REST Stateless. Stateful significa que es un API REST que tiene un estado y Stateless que no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa con esto? Digamos que no es, la API REST Stateful, como vemos, tiene un estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo reiniciamos, él vuelve a su estado inicial, cosa que no pasa con el stateless. Entonces, por eso aquí decimos que cada solicitud del cliente puede depender del estado de las solicitudes anteriores y futuras. O sea que nuestra API va a depender de las solicitudes que nosotros hayamos hecho antes o no. En cambio, el stateless normalmente en sistemas se denomina esto como que a una entrada X yo siempre voy a obtener una salida Y, ¿cierto? O sea, esto es algo un poquito específico, pero digamos que lo que quiere decir esto es como que esa solicitud no depende de nada anterior o nada futuro, ¿listo? Es una solicitud que si yo la hago, posiblemente yo ya sé que vaya a obtener, porque pues no depende de nada más, ¿listo? Si yo reinicio el servidor en el stateless, no va a pasar nada, puedo obtener el mismo resultado o el resultado que yo espero. Sin embargo, en el stateful, digamos que yo voy a tener como un reseteo de mi estado. ¿Listo? Eso es básicamente lo que les quería mostrar hasta este punto. Espero que hayan comprendido un poco. Si igual si tienen preguntas me la pueden dejar en la caja de comentarios. Y pues nada, ahí les dejo el otro video que va a salir a la par de este para que hagamos una API REST juntos. Y listo. Muchas gracias.